Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Eduardo Akpuk, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Champotón y en este video tutorial les vengo a compartir una pequeña información acerca de lo que son los lenguajes de programación. Entonces iniciemos. ¿Qué son los lenguajes de programación? Son lenguajes creados por el ser humano para poder comunicarse con las computadoras. Un ejemplo, la imagen que pueden ver en pantalla. Aquí el ser humano quiere interactuar con la computadora y efectivamente la computadora entiende, pero no es así de sencillo. El ser humano tiene un lenguaje y la computadora uno diferente al del ser humano. El lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y palabras que permiten al usuario de una computadora darle instrucciones y órdenes para que la computadora los ejecute. Es decir, los símbolos y palabras que el ser humano utiliza es el alfabeto, pero la computadora no es ese lenguaje el que usa. Más adelante se explicará cuál es el lenguaje que usa. Existen tres grandes tipos de lenguaje. El lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, conocido también como lenguaje de bajo nivel, y el lenguaje de alto nivel. Iniciemos con el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje de programación que entiende directamente la computadora o máquina. Este lenguaje de programación utiliza alfabeto binario, es decir, el 0 y 1, conocidos como bytes que forman cadenas binarias. Este lenguaje es el único que entiende la computadora. Un ejemplo del Hola Mundo en lenguaje de máquina. Como se pueden dar cuenta, hay muchos numeritos que quizás el ser humano sea difícil de que entienda, pero este es el lenguaje de la computadora. Nosotros podemos escribir en cualquier lenguaje, pero la computadora solo va a entender su propio lenguaje de ella, que es el binario. Como se pueden dar cuenta, es muy difícil aprender a programar en este lenguaje. Por eso que el ser humano creó otros lenguajes, tales como el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador o de bajo nivel son los más fáciles de usar, pero eso depende de la computadora. El primer lenguaje de programación fue el lenguaje ensamblador, que trató de sustituir el lenguaje máquina por otro mucho más parecido al de los humanos. Este lenguaje lo que trata de hacer es sustituir números binarios por números mnemónicos. Aquí en pantalla pueden ver una imagen con las instrucciones aritméticas que usa el lenguaje ensamblador. Del lado izquierdo van a poder ver los números mnemónicos, los que están de color azul. Esos números son los que sustituyen a algunos números binarios para que puedan ser entendidos por la computadora. Pero no quiere decir que los entienda directamente la computadora, sino que estos después son traducidos al lenguaje binario. Seguidamente viene el lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son independientes de la máquina, es decir, se pueden usar en cualquier computadora. Son muy similares al lenguaje humano, pero necesitan de un compilador o intérprete que traduzca el lenguaje de alto nivel a el de bajo nivel. Un ejemplo del Hola Mundo en lenguaje de alto nivel. Se pueden dar cuenta que es mucho más fácil, es más parecido al ser humano, pero en lenguaje inglés. Tal vez al español se le dificulte, pero al inglés se le hará fácil y aprender inglés es mucho más fácil que aprender lenguaje máquina. Se pueden dar cuenta que acá solo damos la instrucción de que muestre hola mundo sin estar escribiendo ceros y unos en lenguaje máquina. En resumen, ¿qué podemos decir? Acá pueden ver tres ejemplos más de lo que son lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel. En el primer ejemplo de lenguaje máquina quiero sumar dos números. Así pondría yo la orden en lenguaje máquina para sumar dos números. Y a ese número de la suma multiplicarle un número tercero. Es muy difícil de entender. Es por eso que se crearon los ensambladores que sustituyeron números binarios en mnemónicos. Aquí el mismo ejemplo, quiero sumar el 0 y el 1 con el add, que significa adición, sumar 0 y 1, y ese multiplicarlo por 1 y 3. Ese es un lenguaje ensamblador. El problema que tenían los lenguajes ensambladores es que tenían que ser muy específicos, eran muy largos de codificar y tenían que ser precisos. Es por eso que se crearon lenguajes de alto nivel mucho más parecidos al lenguaje del ser humano. Aquí puede ver el ejemplo anterior al máquina y al ensamblador, pero en alto nivel. Tengo una variable que se llama res, que es igual a la suma de a más la suma de b multiplicado por un tercer número conocido como c. Cabe destacar que el único lenguaje que entiende una computadora es el lenguaje máquina.
Si usan otros diferentes lenguajes como el ensamblador o el de alto nivel, tendrán que usar intérpretes o compiladores que los ayuden a traducir ese lenguaje al lenguaje máquina. O tal vez pueden descargar programas que contengan tanto intérpretes como compiladores. Eso es todo, espero que les haya gustado. Chao. Thank you.